la lleva, como una acción que la lleva a cabo el propietario. Y esto seguramente ya reiteré muchas veces, pero creo que es necesario decirlo. El derecho de propiedad es la relación más alta que existe entre la cosa y el sujeto. Es a lo que se denomina el señorío jurídico. Ese es el derecho de propiedad. Cuando esta propiedad se ve acosada, se ve en riesgo, o el mismo propietario se ve desposeído, porque uno no puede quitarle la propiedad a otra persona, si bien existen límites, pero de manera regular, ¿verdad? Una persona no le podía quitar a otra el derecho de propiedad. Lo que sí podía quitarle era la posesión. Cuando hablamos de posesión, estamos hablando de un señorío jurídico, perdón, de un señorío de hecho. Porque el acto de poseer solamente necesita, o por lo menos inicialmente necesita, de dos condiciones, de dos presupuestos. Que exista la cosa y que tengas el ánimo de poseer la cosa. Eso era lo que configuraba la posesión. Pero para ser propietario, ¿cuál es la diferencia? Que la ley, la norma, protege al propietario. Ya hay una relación jurídica entre la cosa, que puede ser mueble o inmueble, y el sujeto. Entonces, cuando este sujeto que es propietario se ve desposeído por N razón, puede recurrir a esta figura, a la cual se denomina reivindicatio o reivindicación. Ambas significan exactamente lo mismo. Y dependiendo de cuál, porque Roma tenía de vuelta esta costumbre de que a cada tipo de contexto le ponía un nombre, le daba una figura jurídica específica, según qué es lo que está sucediendo en ese momento. La reivindicatio, la actio negatoria, la actio prohibitoria y la publicana in rem actio, ¿verdad? Todas ellas, ¿qué son? Son acciones. Tienen un destino, tienen un fin estas acciones. ¿Cuál es el fin? Proteger la propiedad del sujeto, el cual es el propietario. Ese es el fin de este tipo de acciones que establece el derecho romano para los propietarios. Entonces, con esa introducción quería arrancar y vamos a empezar a hablar un poco de la reivindicatio, que es la primera, la reivindicación, también dicho en castellano, ¿verdad? Y como dijimos, es una acción real, ¿sí? Porque se da sobre un derecho real. El derecho real es un sinónimo de derecho de propiedad, ese es un derecho real, que se acuerda exclusivamente, o sea, esta figura de la reivindicatio es exclusiva para el propietario de una cosa de la que ha sido desposeído. Eso es lo que yo me estaba refiriendo hace un ratito. Y le voy a usar acá al Inge para poner un ejemplo. Vamos a suponer que el Inge es propietario de un terreno, un 12x30 acá en Asunción. Entonces, yo, por N razón, le quito la posesión, o sea, le desposeo. No sé si se dice así, ¿verdad? Pero le quito, sí, le quito la posesión de esa propiedad. O sea, él está afincado en su propiedad, él vive en su propiedad. ¿Qué hago yo? Le quito esa posesión. Por N razón, puede ser por violencia, puede ser por engaño, por mala fe, por una causa injusta. Entonces, él como propietario, voy a aceptarle a alguien. Él como propietario tiene la posibilidad de plantear la reivindicatio para proteger su propiedad. Su propiedad no va a dejar de ser de él, pero la posesión ya no es suya, porque el corpus ya no está en su poder, está en mi poder, porque yo le quité al Inge de ahí. Entonces, él plantea esta acción para que pueda, por ejemplo, ser restituido de lo que jurídicamente es su propiedad. Esa es la esencia de la reivindicación.
Es una acción típica y la más importante para la defensa del derecho de propiedad. Esta es la principal, la reivindicativa. La acción que corresponde al dominus, o sea, al que ejerce el señorío jurídico, que ha perdido la posesión de la cosa. Vuelvo al ejemplo, le quito a José de su terreno, le desposeí. Se ejerce contra el poseedor ilegítimo, o sea, contra mí. Yo le desposeí con mala fe, o con una causa injusta, o con un engaño, o con violencia. Entonces, en esos casos, yo soy un poseedor ilegítimo. Mediante este proceso, se busca el reconocimiento de su derecho de propiedad y la restitución de la cosa. La reivindicatio es una figura jurídica que lo que plantea es la resolución de un conflicto. Plantea una solución jurídica para que el propietario siga ejerciendo el señorío jurídico y el señorío de hecho sobre esa cosa, de la cual él inicialmente era propietario. ¿Qué condiciones tienen que darse para que esta acción prospere? Tienen que ser planteada esta acción. Tiene que ser planteada esta acción sobre cosas corpóreas, o sea, sobre cosas tangibles. Recuerdan que nosotros en la unidad 14 dividimos cosas en tangibles e intangibles. La reivindicatio está reservada exclusivamente para cosas tangibles. Y también hablamos en la unidad 14 de cosas que existen otra vez dos tipos de cosas, según cómo las miremos. Cosas extracomercio, o sea, cosas que no tienen valor económico, que no están dentro del sistema de comercio, y cosas incomercio, que sí tienen un valor económico, que sí son susceptibles de tener un valor económico. Y así, ya sé que no está en la unidad, pero haciendo nomás un pequeño linkeo ahí con lo que estaba hablando. Nosotros cuando hablamos de cosas que no tienen valor comercial, ¿a qué es lo que nos estamos refiriendo? Porque hay cosas que en Roma, siempre hablando de Roma, no tienen un valor económico, no son susceptibles de ser comerciadas. Y ahí era que nosotros dividimos la cosa en divini iuris y en humani iuris. Cuando hablamos de res divini iuris, de cosas que son divinas, nos referíamos a la res sacrae, a la res sanctae y a la res religiosae. Que en general, ¿qué eran esas cosas? Eran cosas que pertenecían a las divinidades. Que, por ejemplo, los templos, los bosques sagrados, las murallas de la ciudad, porque antes las ciudades estaban amuralladas, eso se encomendaba a los dioses. Los sepulcros, todo este tipo de cosas no tenían un valor comercial, no se podían comprar ni vender, no se podían transmitir. Por eso se llama res extra comercio. O sea, yo no me podía ir a plantar en una iglesia y plantear una usucapio, porque era una res extra comercio, no era una res incomercio. Y cuando hablábamos en la unidad 14 de cosas que son de res humani iuris, nos referíamos a las plazas, nos referíamos al agua, al aire, al agua de los mares, al aire, a los teatros. Estas son cosas que pertenecen o a los municipios o a todos los hombres, son para un bien común. Yo no puedo negociar con el agua de los mares, no puedo vender o transmitir una plaza o un teatro. Entonces, por eso estas cosas son extracomercio. De ahí que el objeto necesariamente para poder plantear la acción de la reivindicatio tiene que ser una res incomercio. ¿Qué es la res? Dijimos que es la cosa. Tiene que ser una cosa que tenga un valor comercial y que pueda ser transmisible. Porque cuando uno transmite una cosa corpórea, una cosa tangible, en paralelo también transmite ¿qué cosa? El intangible. ¿Qué es el intangible que va en paralelo a esa cosa? Los derechos de uso, los derechos de propiedad de esa cosa. Imagínense que yo le voy a vender a José un celular. Cuando yo le vendo un celular en Roma a José, ya sé que en Roma no había celulares, pero doy el ejemplo a efecto práctico. Yo, aparte de venderle el celular, con el celular le vendo los derechos de uso de ese celular.
el señorío jurídico sobre ese celular. Entonces, por eso es la importancia, o de ahí la importancia de la transmisión. Por ejemplo, hablábamos de la, a ver vos Rodrigo, si me ayudas, de la transmisión de bienes. Había formas de transmitir bienes. Tengo un lapso, no me estoy acordando de la forma original, de la forma derivada de transmitir bienes ahora, pero enseguida me voy a acordar. Entonces, por eso es necesario entender que para ejercer la reivindicatio, las cosas tienen que estar dentro del comercio. Porque es sobre eso que yo alego un derecho de propiedad. ¿Quién es el que plantea la acción? El actor. ¿Quién es el actor? El propietario. Porque es el derecho, y volviendo al ejemplo del terreno de José, es el terreno de José el cual yo supuestamente, o del cual yo supuestamente tomé posesión. Yo lesioné su derecho, le desposeí de manera ilegítima. Y el demandado, que soy yo, soy el actual poseedor de la cosa. Y esta posesión puede ser, dijimos nosotros, de mala fe, puede ser injusta, a través de la violencia, a través de las armas. Entonces, esta acción va para los propietarios como José, que fueron desposeídos de manera ilegítima de su posesión, una posesión de las cuales ellos eran propietarios. ¿Cuál es la finalidad? Es la restitución de la cosa. Eso es lo que busca la acción, que la cosa vuelva a la posesión original de José, porque él era el propietario y poseedor original de esa cosa. Y la excepción, dice, en caso de distribución o deterioro de la cosa, porque esa cosa también puede deteriorarse. Yo le puedo hacer un mal uso mientras soy un poseedor ilegítimo de la cosa. Entonces también estoy obligado a asumir los gastos por el daño que ocasioné a esa cosa, la cual no era de mi propiedad y tomé posesión de manera ilegítima o injusta. Y acá, cuando hablamos de la finalidad de la reivindicatio, y volviendo al ejemplo de José, es donde vemos cuáles son todos los escenarios posibles. La litis contestatio es ese estamento, y para hablarle con propiedad, voy a irme al concepto central. Un segundo. La litis contestatio era ese espacio en donde uno podía alegar y justamente responder, ¿verdad?, por el hecho por el cual uno fue demandado. Pero la litis contestatio no es otra cosa que la contestación de la demanda. Esa es la litis contestatio. Pero dice un ratito, era la afirmación del derecho de propiedad en el demandante y como consecuencia la devolución de la cosa con sus frutos y aumentos, porque yo podía tomar posesión de la cosa de José y quitarle rédito, quitarle frutos a esa cosa. Entonces yo tenía que devolver la cosa y los frutos. El derecho romano reguló la responsabilidad del poseedor, que soy yo, el poseedor ilegítimo, en el caso de pérdida o deterioro de la cosa. O sea, yo le quité, yo le desposeí, ese es el término correcto, yo le desposeí a José de un terreno del cual él era propietario y era poseedor. Y yo, mientras ejercí la posesión de esa cosa de manera ilegítima, pongamos el ejemplo, generé frutos. Planté algo, vendí, alquilé, subalquilé, generé frutos, generé un rédito económico para mí. Entonces ahí estamos viendo la responsabilidad del poseedor, que soy yo. O yo la cosa que la cual poseí la deterioré, descompuse. ¿Fruto de qué? Del mal uso de la cosa.
así como la restitución de los frutos y el derecho de las impensas o gastos realizados de la siguiente forma, dice. El poseedor de buena fe, porque había posesiones de buena fe y de mala fe. Había posesiones que tenían como origen una causa justa y una causa injusta. Eso vamos a ver enseguida. El poseedor de buena fe no respondía a los daños causados con anterioridad a la litis contestatio. ¿Qué dijimos que era la litis contestatio? Era la contestación de la demanda. Pero sí a los realizados con anterioridad. En cambio, el poseedor de mala fe respondía por todos los daños que había sufrido la cosa antes y después de la litis contestatio. O sea, el propietario estableció la reivindicatio, me demandó, en otras palabras. Entonces, la litis contestatio es un punto en el que a mí, como demandado, se me da la posibilidad de responder la demanda. Lo que se quiere definir es a partir de antes o después de la litis contestatio, cuál es la responsabilidad que tengo yo como un poseedor. Si fue de buena fe o si fue de mala fe la posesión que hice. Entonces eso es lo que estamos describiendo acá. El poseedor de buena fe, dice, no respondía a los daños causados con anterioridad a la litis contestatio. O sea, si se probaba en juicio que yo era un poseedor de buena fe, que vamos a ver enseguida, lo voy a reiterar de vuelta que es una posesión de buena fe, yo no me hacía cargo de los daños o del deterioro que le causé o que se causó a esa cosa antes de la contestación de la demanda. Ahora bien, para el poseedor de mala fe, sí tenía que hacerse cargo de todos los gastos productos del deterioro o todos los daños que pueda haber sufrido la cosa antes y después de la litis contestatio. Y acá hace una salvedad. Pero en el derecho nuevo se dispuso que se restituyeran los frutos existentes o consumidos. El poseedor de mala fe debía restituir todos los frutos que había perdido antes y después de la litis. En cuanto a inmensas o gastos, que esto se refiere a todo lo que es gasto de mantenimiento de la posesión. El poseedor de buena fe podía reclamar el reembolso de los gastos útiles y necesarios, hechos en beneficio de la cosa, en cambio, el poseedor de mala fe no se le concedía ningún reembolso. En el derecho de Justiniano, un poseedor, en el derecho de Justiniano, dice, a un poseedor se le dio la posibilidad, como al otro, de reclamar los reembolsos de los gastos útiles y necesarios, inclusive el derecho a las impensas voluntarias, que son los gastos que se realizaron en las mejoras de la propiedad. Volvemos a nuestra presentación. Entonces, ¿qué estamos viendo nosotros acá? Dijimos que la litis contestatio, para ordenar un poco nuestra idea, era esa instancia en donde el demandado tenía la posibilidad de contestar. ¿Contestar qué? La reivindicatio, la demanda o la acción que promovió ¿quién? El propietario. ¿Contra quién? Contra el poseedor. Acá es donde se define si esa posesión es de buena fe o es de mala fe. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad del poseedor según qué suceda? Antes de la litis contestatio, si el poseedor es de buena fe, no prospera la acción. ¿Qué acción? La reivindicatio. ¿Por qué? Porque la posesión es de buena fe. ¿Qué se entiende por buena fe? El poseedor entendía que él podía tomar posesión de esa cosa.
él no estaba, o por lo menos no se pudo probar que la posesión de la cual, o el lugar, o la cosa móvil, o la cosa mueble o inmueble de la cual él tomó posesión tenía un propietario. Él no sabía. Y vamos al ejemplo del terreno de José otra vez. Me voy a quedar con ese ejemplo. Yo me fui y me quedé en un terreno. Y yo no sabía que ese terreno no tenía dueño. Yo ignoraba eso. Yo pensé que ese terreno no tenía dueño. ¿Y qué hice yo? Construí una casa, alquilé, generé fruto. Todo eso hice yo en el terreno que era de José, pero yo no sabía que ese terreno era de José. Después viene José un día, ese es mi terreno. ¿Y qué hace él? Me demanda. ¿Cómo se llama esa demanda? Reivindicatio. Eso es mío, le dice José al magistrado. Él me tiene que restituir. Entonces yo, como un poseedor, ¿qué tengo que probar? Mi buena fe. Y si yo soy capaz de probar una buena fe ignorando o demostrando que yo ignoraba que José era dueño de ese propietario de ese terreno, entonces la acción no prospera. Siempre hablando de la litis contestatio como una contestación a la demanda. Luego vemos el caso de abajo. Después de la litis contestatio, caso de buena fe, o sea, de buena fe nuevamente, caso fortuito, no prospera la acción. O sea, yo no tengo que restituirle ningún gasto a él. Yo no tengo que devolverle nada. Claro que le tengo que dar su propiedad, por supuesto. Por supuesto tengo que devolverle. Pero lo que yo no asumo ningún gasto porque esa cosa se haya deteriorado o no tengo que devolverle a él nada de lo que yo haya quitado como fruto del uso de esa cosa de la cual yo era propietario de buena fe. Por eso no prospera la acción. Porque yo era un poseedor de buena fe. Ni antes ni después de la litis contestatio, si yo soy un poseedor de buena fe, me veo obligado por la ley a restituirle a José los gastos de deterioro o algún fruto que yo haya quitado, algún rédito económico que yo haya quitado del uso de ese bien mueble o inmueble. Me van siguiendo hasta acá, ¿verdad? Trato de poner el ejemplo de José porque creo que es bastante gráfico. Sí, compañero. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a hablar bueno, entonces ya dijimos, antes y después de la litis contestatio, si el poseedor es de buena fe, él no tiene ninguna obligación de restituir ningún gasto ni devolver ningún fruto que se haya quitado. No prospera la acción. Ahora bien, vamos a ver el segundo escenario. Antes de la litis contestatio, de mala fe, aún sabiendo que vamos al ejemplo otra vez del terreno de José, yo sabía que ese terreno era de José. Y José viajó. Yo me fui y me quedé en su terreno. Y planté, no sé, cebolla, papa, o alquilé ese terreno. Y después viene José y me dice, esto es mío, devolveme. Y me demanda otra vez, plantea la reivindicatio. Entonces, yo no tengo que devolver antes de la litis contestatio, ¿sí? Antes de la contestación de la demanda, yo no estoy obligado a devolver nada, aunque haya sido un poseedor de mala fe. Aunque haya sido un poseedor de mala fe, no tengo la obligación todavía de devolver nada antes de la contestación de la demanda. Después sí, pero antes no. Después de la litis contestatio,
si fui un poseedor de buena fe, y acá hay un condimento fundamental, si hubo deterioro o pérdida dolosa o culposa de la cosa, que es algo que yo no mencioné en el escenario anterior. En el caso anterior, el caso era fortuito, o sea, si la cosa se deterioró o se perdió, la cosa de la cual yo fui poseedor, de manera fortuita, no tuvo que ver con una responsabilidad mía. Yo te voy a dar, este es el 8, ahí te pago yo. Gracias, papá. Te apago todito. Gracias, mi rey. Perdón. Quiero volver al ejemplo número 1 porque es algo que acá no toqué, que es el caso fortuito. Siempre hablando, y quiero que se queden con esto, siempre hablando en términos de los gastos, los daños y el rédito económico que yo hubiera obtenido a partir del uso y usufructo de esa cosa, de ese bien mueble e inmueble. Cuando hablamos de caso fortuito nos estamos refiriendo a cualquier daño que se haya ocasionado o deterioro en el que yo no tuve que ver, en el que yo no tuve la culpa ni la responsabilidad. Yo no me fui a dañar eso de propósito, ni siquiera por accidente. Fue un caso fortuito. Estamos hablando de buena fe. Sí, volví al primer ejemplo porque es algo que yo no toqué. Yo dije solamente antes la ley contestatario de buena fe y después de la ley contestatario de buena fe, y no dije caso fortuito. Y eso es súper importante. Por eso quiero volver al primer ejemplo, en donde yo tomo posesión de tu terreno de buena fe. Yo no sabía que vos eras el dueño. Y vamos a suponer que algo se deterioró ahí, o algo se perdió, o algo se dañó. Pero no por acción mía, no porque yo me fui y dañé lo tuyo, o no porque fue mi culpa o fue un accidente, no, fue fortuito, yo no tuve ninguna participación en eso. Sería circunstancial. Circunstancial, exacto. En ese caso, yo no tengo la obligación de devolverte nada o de restituirte nada antes ni después de la litis contestativa. O sea, el juez no me va a ordenar a mí que tenga que devolver todo lo que se dañó antes y después de la contestación de la demanda. No tengo responsabilidad. ¿Por qué? Porque el caso es fortuito. No hubo culpa ni hubo dolo. Estoy acá, en el primer ejemplo. Volví al primer ejemplo. Como les dije, volví, ¿por qué? Porque acá hay un factor fundamental que es el caso fortuito. Estoy trabajando este escenario. Estoy trabajando. Este es el escenario 1. El caso fortuito tiene mucho que ver en la decisión del juez, porque es lo que va a definir también, es lo que va a pesar también en la decisión de que yo tenga que restituirte o no a vos como propietario, Después de responder. antes o después, los daños que se hayan causado o el deterioro que se haya causado o el rédito económico que haya quitado yo de la cosa que vos eras propietario. En el primer escenario yo soy un poseedor de buena fe. Y los daños se produjeron o el deterioro por un caso fortuito. Fue fortuito, no tuve nada que ver. Entonces, en esos casos, yo no estoy obligado a devolverte nada. Por eso se entiende que la acción no prospera. Obvio, tengo que restituir, tengo que devolverte tu terreno, eso sí. Pero lo que tiene que ver con los gastos. Volviendo en el caso, si hay una planta, se rompió la planta, se cayó esa planta, Sí. sucedió algo. No está mi obligación, es algo que pasa. Es mi obligación, yo soy el que ocupé el terreno. Vos sos el propietario. Ah, Vos sos el propietario, yo me fui y ocupé tu terreno. Pero yo ocupé de buena fe, yo no sabía que vos eras el propietario. Vos un día llegaste y me demandaste, planteaste la acción, la reivindicación. Y nos fuimos a juicio. Entonces, yo probé que yo era un poseedor de buena fe. Y que los daños eventualmente o el deterioro que se sufrió ahí o los gastos causados fueron por casos fortuitos.
no tuvo nada que ver mi acción. No hubo ni dolo ni culpa. En ese caso el juez no me va a decir que yo tenga que restituirte nada a vos. No tenga que devolverte nada. Más que la propiedad en sí. Pero de igual modo tenés que responder. Claro, sí. Igual tenés que hacer. ¿Y cuál es mi respuesta? Yo no soy un poseedor de mala fe. Esta es la prueba de que yo soy un poseedor de buena fe. Y que los daños ocasionados fueron por casos fortuitos, casos circunstanciales. Esa es mi contestatio. Litis es juicio, es litigio. Contestatio es respuesta. La respuesta en el juicio o contestación de la demanda. Litis viene de litigio. Pero yo tengo que probar eso. Me van siguiendo, ¿verdad? Porque volví al primer ejemplo. Sí, se reentiende. Bueno. Ahora vamos al segundo. Voy a cambiar de color. Vamos a tocar este ejemplo. Dios mío, espérame. Vamos a este. El segundo, el número 2. Antes de la litis contestatio, de mala fe, y también por caso fortuito. ¿Cuál es la diferencia con el escenario 1? Que en el escenario 1 había una buena fe de mi parte. En este escenario 2, yo tomé posesión de la cosa con mala fe. ¿Qué es la mala fe? Aún sabiendo de que esa cosa, mueble o inmueble, tenía propietario, igual yo tomé posesión de esa cosa. Entonces eso me hace a mí un poseedor de mala fe. Y los daños o el deterioro o los gastos que se produjeron no tuvieron que ver con mi mano o con accidentes ocurridos fruto de mi acción. No fueron ni dolosos ni culposos, siguen siendo casos fortuitos, circunstanciales. En ese caso, antes de la litis contestatio, no prospera la acción que se plantea contra mí de que yo tenga que devolverte todo. Todavía no. Después es otra historia. Pero antes se espera primero la respuesta para después de resolver si hay que devolver o no, si hay que restituir o no. Después de la litis contestatio, de buena fe, vamos a suponer que yo tomé posesión de la cosa de buena fe, como vimos en el ejemplo número 1. Pero se puede probar que el deterioro o pérdida de la cosa fue culposa o dolosa. Yo tomé posesión de tu cosa de buena fe. Yo no sabía que eso era nada de nadie. Pero aún así, sabiendo que eso no era de nadie, porque yo hice de buena fe, dañé algo de ahí, de tu propiedad. Deterioré algo de tu terreno o de tu planta. Algo hice, algún daño te causé. En ese caso, el juez me va a decir, aunque haya sido un poseedor de buena fe, José te demandó y tenés que responder por los daños después de la litis contestatio. Porque los daños fueron producidos por dolo o por culpa. ¿Qué es el dolo? Cuando hay alevosía, cuando hay voluntad, cuando hay acción, premeditación. Eso es el dolo. ¿Qué es la culpa? Se lleva a cabo la acción, pero no hay una intención. Y podemos dar un ejemplo claro. Nadie sale a la calle queriendo atropellarle a alguien, pero sin querer te pasó enfrente y la atropellaste. Eso es un homicidio doloso, culposo. Porque tuviste la culpa, pero no tuviste la intención. No fue tu intención matarle a esa persona, pero la atropellaste. Entonces es un homicidio culposo. Ahora, si yo me iba en pedo sobre Eusebio Ayala a 120, sí es doloso. Porque yo tengo la responsabilidad y yo sé que no puedo manejar así. Y pasé un semáforo en rojo raro. O sea, ahí hay dolo, hay impericia
hay alevosía. O si yo directo me fui y le disparé, hay premeditación, hay intencionalidad real, ese es el dolo. La culpa es un accidente, podemos decir que es un accidente. Entonces, si aunque yo haya sido un poseedor de buena fe, pero las cosas se deterioraron, se perdieron, por mi culpa o por mi propia intención, si es que se puede probar mi intención de haber dañado la cosa, el juez me va a obligar a restituir todo lo que dañé después de la litis contestatia. ¿Sí? Y ahora vamos a ir al ejemplo número 3, que es este. Y ahora vamos a ver también, ahora ya sí vamos a entrar, dice, antes de la litis contestatio, pero ahora entra la mala fe y el deterioro o pérdida dolosa o culposa de las cosas. Entonces, incluso antes de que exista la demanda, antes de que yo tenga que contestar la demanda, yo ya estoy obligado a responder por los daños que yo causé. Acá es donde, ¿qué es lo que tiene realmente peso? ¿El dolo o la culpa? Te diría hasta qué la mala fe y la buena fe ocupa un segundo lugar. Me arriesgaría a decir eso. Porque realmente el dolo o la culpa en función al daño que causé a tu propiedad es lo que va a definir que yo tenga que devolverte o restituirte todo lo que yo dañé. Aunque yo haya sido un poseedor de buena fe, igual tengo que restituirte. Suazo, Señor. ahí el compañero Luis te ha preguntado algo. Ah, perdón, no vi. Discúlpame, Luis. Te escucho. Sí podía dar un ejemplo porque no entendí bien el tema de deterioro por Sí. doloso y culposo. ¿Qué, por ejemplo, puede ser, por ejemplo, del tema del terreno? Y puede ser, por ejemplo, voy a ponerle un condimento al terreno. Vamos a ver que el terreno y tenía una casa ahí el terreno, ¿verdad? Yo me fui y ocupé la casa de José. Y la casa de José, cuando él dejó, ¿verdad? Poner que él viajó, ¿verdad? Y él dejó la casa bien pintadita, dejó bien. Y yo me fui y reventé toda esa casa. O vamos a un ejemplo en Roma. En esa encontré animales. Vamos a hablar de una cosa mueble. Vamos a suponer que José y yo somos romanos. Y yo encontré ahí 100 caballos. Y yo les empecé a malcriar, o sea, no les crié adecuadamente. Se murieron, bajaron de peso, se enfermaron, mal vendí, les maltrataba. Entonces, en ese caso, un día viene José y me dice, esos caballos son míos. Yo soy el propietario de esos caballos, de esos 100 caballos. Y José, ¿qué hace? Plantea una reivindicatio. ¿Por qué? Porque él es el propietario. ¿Qué él pide? Que yo le devuelva sus caballos y que le restituya todo el daño y el deterioro que le causé a sus caballos, que en este caso cumplen la figura de un bien mueble. Entonces, José me demanda a mí, plantea la reivindicatio. ¿Qué es lo que ve el juez? Dos cosas. El daño, si es que fue culposo o doloso o fue fortuito, y la manera en la que yo tomé posesión de sus caballos, si fue de mala fe o de buena fe. ¿Qué dijimos que era la buena fe? Que el poseedor ignoraba que esa cosa tenía, o esos caballos en este caso, tenían un propietario anterior. Yo no sabía que eso tenía dueño. Y en el ejemplo número 1 nosotros dijimos, yo no sabía, yo tomé posesión de esos 100 caballos de buena fe, yo no sabía que tenía dueño. Y esos caballos se enfermaron no porque yo les descuidé, pasó algo externo. No tuve nada que ver yo con la enfermedad o con la muerte de esos caballos. Esa es la respuesta que doy yo, esa es mi litis contestatio. Entonces, en el escenario 1, el juez va a decir,
Suazo, devuélvale los caballos a José. Pero no estás obligado a restituirle a José los daños o el deterioro que sufrieron esos caballos, porque probaste o se probó en el juicio que el daño o el deterioro de esos caballos no fue fruto de tu dolo o de tu culpa, fue fortuito. Les cayó un rayo, si querés poner un ejemplo fantástico. No tuviste nada que ver vos. Entonces yo, en este caso, me veo absuelto de restituirle a José los gastos por el daño y el deterioro de sus 100 caballos. Pero si tengo que devolverle sus 100 caballos. Por eso dice no prospera la acción, que era el escenario 1. En el escenario 2, ahí está el condimento de la mala fe. Sigue el caso fortuito antes de la litis contestatio, pero acá está la mala fe. Mismo ejemplo. José se va y deja sus 100 caballos. Yo sabía que esos 100 caballos eran de José. Igual tomé posesión de eso. Pero el daño o el deterioro que sufrieron esos caballos no fue por mi culpa, no fue por mi intención. Entonces el juez no me va a obligar a restituir los daños a esos caballos antes de mi contestación de la demanda, antes de mi litis contestatio. Vamos a la parte de abajo del ejemplo número 2. Después de la contestación de mi demanda, si es que yo tomé posesión de buena fe de esos caballos, yo no sabía que esos caballos eran de José. Yo tomé posesión de eso. Y en mi poder, José prueba que esos caballos se murieron, se enfermaron, o yo le carneé a su caballo. José tiene que probar eso. El deterioro por pérdida dolosa o culposa. Yo, que tomé posesión de su caballo, sin saber que era él, le causó un daño y le deterioré a su caballo. Entonces ahí yo tengo que responder por los daños ocasionados, pero después de la demanda, no antes. El escenario 3 si yo tomé, acá dice otra vez, antes de la litis contestatio, por mala fe, yo sabía que esos eran sus caballos y tomé igual sus caballos en posesión y les dañé, les causé un daño yo, se deterioraron sus caballos por mi culpa. Entonces ahí tengo que responder por todos los daños ocasionados antes de la demanda. Antes de la demanda. ¿Por qué? Porque en tu reivindicatio vos ya probaste. ¿Qué cosa? Mi mala fe y mi dolo y mi culpa. O mi dolo o mi culpa. Entonces ahí el juez dice, restitúyale los gastos por las pérdidas que vos ocasionaste como poseedor de mala fe y por haberle causado daños de manera dolosa y culposa. Son las respuestas que da el juez. Y el último escenario es después de la demanda de mala fe, ¿verdad? Después de la demanda de mala fe, tiene que responder por los daños ocasionados. Acá ya no tiene nada que ver si es que se dañó porque fue fortuito o por mi culpa. Si yo fui un poseedor de mala fe, después de la demanda, después de mi respuesta como demandado, yo estoy obligado a responder por todos los daños. Porque en el último escenario, lo que se ve, o sea, en este escenario, es lo que se toma en cuenta, son dos cosas. Yo ya contesté la demanda, por eso dice después de la litis contestatio. Se probó mi mala fe. Entonces el solo hecho de haber sido un poseedor de mala fe
después de la demanda, me obliga a responderte por los gastos fruto del deterioro y el daño que le causé a tus caballos. ¿Se entendió más o menos? Este último caso es el que sale un poco sale un poquito de lo que estábamos analizando de los escenarios, ¿verdad? Pero ¿cuál es la constante? Que el dolo y la culpa define muchas veces que yo me haga cargo de los gastos y los daños fruto del deterioro de la cosa. Y en el último caso, en el que acabamos de mirar, después de la demanda, mi mala fe es castigada con la pena de reponer todos los gastos. Después de la litis contestatio, después de mi respuesta. Entonces acá se plantean 6 situaciones diferentes, o sea, 6 contextos diferentes, antes y después de la demanda, en función a mi buena fe y a la culpa o no culpa que haya tenido yo fruto de la posesión, fruto del deterioro que haya causado yo como consecuencia de la posesión de la cosa. Si quieren, repito. Si quieren, repito. ¿Se entendió? Luis, Hugo, ¿se entendió? Lizzy. Sí, sí se entendió. Sí, se entendió. Se entendió bien. Ahora vamos a hablar de los frutos. Nosotros hablamos ahora del uso, del deterioro de la cosa. Ahora vamos a hablar de lo que produce esa cosa. Y cuando hablamos de productos o de producción, estamos hablando de frutos. Y puede ser de cosas muebles o cosas inmuebles. Si el poseedor en el escenario 1, que es este, o sea, ¿qué pasa con los frutos? Vamos a ver ahora. Antes de la litis contestatio, si el poseedor... Ese sigue siendo el punto número 2 del... Sí, sigue siendo. Seguimos en la finalidad. Creo que es la finalidad del punto número 2, ¿verdad? Perdón, el punto número 2 es las condiciones para su ejercicio, efectos. Seguimos en el punto número 2. Acá lo que estamos viendo es qué decisión va a tomar el juez a partir de probar qué cosa. La buena fe, la culpa o la intención. Recién vimos respecto al uso o deterioro de la cosa. Ahora vemos lo mismo, pero no ya fruto del uso o deterioro de la cosa, sino respecto a los frutos, o sea, a lo que produce esa cosa. Y vamos al ejemplo de los caballos y la casa. La casa yo la puedo alquilar. O sea, yo hago que la casa produzca un fruto. ¿Cuál es el fruto del alquiler? El dinero. A los caballos yo les puedo hacer trabajar. Entonces esos caballos dan un fruto. O yo puedo plantar algo en la tierra. Entonces esa tierra da frutos. Entonces lo que vamos a resolver es a partir de la buena fe o de la mala fe, es quién se queda con esos frutos. Antes y después de la litis contestatio. O sea, antes o después de la respuesta de la demanda. Vamos a ver si la buena fe o la mala fe, qué influencia tiene antes y después de la contestación de la demanda. Antes de la contestación de la demanda, si el poseedor era de buena fe, los frutos, él se hacía dueño de todo lo producido. Y vamos al ejemplo otra vez del terreno. Yo encontré un terreno, me fui y planté soja, y viene un día José, me dice, ese terreno es mío. Me demanda, plantea la reivindicatio.
Y me dice, eso que está plantado ahí me corresponde porque es mi tierra. Y aparte esa es mi tierra y como lo que plantaste está encima de mi tierra me corresponde. Entonces me demanda, plantea la reivindicación. Yo respondo y yo pruebo mi buena fe. O él no es capaz de mostrar mi mala fe. Entonces, antes de la demanda, yo me hago dueño de todo lo producido, si fui un poseedor de buena fe. En el escenario 1. ¿Qué se toma en cuenta acá? Mi buena fe. Yo no sabía que eso tenía dueño. Por lo tanto, todo lo que se produjo antes de la respuesta a la demanda me corresponde. Tengamos en cuenta algo. Los juicios no eran tan cortos como antes. O sea que había un periodo considerable de tiempo, ¿verdad? Escenario número 2. Antes de la demanda. Pero José probó que yo tomé posesión de eso de mala fe. Aún sabiendo yo que ese terreno era de José, yo me fui igual, planté mi soja. Entonces, antes de la contestación de la demanda, incluso, yo tengo que restituir todos los frutos. ¿Por qué? Porque fui un poseedor de mala fe. Después de la litis contestatio, el poseedor de buena fe, después, que es el escenario número 3. Tenía que devolver todo lo producido después de la demanda. Antes no. Después de la demanda. Mismo ejemplo. Yo tomé posesión del terreno de José. Yo no sabía que eso era de José. Planté mi soja. José vino, me demandó, planteó la reivindicatio. Yo contesté, hice mi litis contestatio. Y el juez resolvió que todo lo que se produjo después de la litis contestatio tengo que devolver. Y el último escenario, antes de la litis contestatio. No, acá se equivocó la profesora. Después tiene que ser. Acá hay un error de tipeo nomás. Después de la litis contestatio, si yo tomé posesión de mala fe, tengo que restituir todo. O sea, ¿cuál es la regla de 3 acá? Si soy de mala fe, si soy un poseedor de mala fe, antes y después de la litis contestatio tengo que restituirte todo. Incluso antes de la demanda y después de la demanda. Todo lo que se produzca, tengo que devolverte todo. Ahora, si soy un poseedor de buena fe, todo lo que se produzca antes de la demanda es mío. Todo lo que se produzca después de mi respuesta es tuyo. Te lo tengo que devolver. Esa es la lógica respecto a los frutos. Sería el tiempo de duración del juicio, no es finiquitado y se te devuelve. Claro. Es como los juicios ahora, duran años. Para entender. Claro, para entender. La litis contestatio es el antes y después. Ese es el punto de inflexión. Cuando yo tengo la oportunidad de responder. Y ahí se toma un punto cero y te dice, todo lo que pasó de acá para atrás es tuyo, si fuiste un poseedor de buena fe. Y todo lo que pasó después de tu respuesta para adelante, tenés que devolver, aunque haya sido un poseedor de buena fe. Porque él ya te demandó. Él ya probó que eso es de él, no es tuyo. ¿Se entiende más o menos el principio? Y aunque haya sido antes o después de la litis contestatio, si fue por mala fe, tengo que devolver todo
lo que produje antes y después de la contestación de la demanda. ¿Sí? Entonces, esa es la finalidad de la reivindicatio. Restituir los gastos fruto del deterioro o el mal uso de la cosa y la restitución de los frutos. Y naturalmente de la cosa misma, ¿verdad? O sea, eso es indudable, porque vos sos el propietario, no yo. O sea, José, perdón. Bueno. Esto es en una situación de que no hay una relación jurídica de por medio. Si vamos a decirle en otra palabra, un contrato. Estamos hablando Puede de... haber. No, pero en este caso. Puede haber, sí, porque es buena fe. Ahí el caso de buena fe. Vamos a suponer que vos te quisiste avivar y vos viniste un día y me quisiste quitar a mí. Pero hay un contrato de por medio. ¿Qué prueba el contrato? Mi buena fe. Porque vos me alquilaste esto. Después viniste vos y me quisiste quitar. ¿Entendés? La buena fe por concepto es que vos desconocías que los términos a los cuales vos creías eran contrarios. O sea, yo cuando compro un auto robado, yo no sabía que ese auto era robado. Yo pagué lo que tenía que pagar por ese auto. No sabía que era robado. Claro, pero si supongamos que fuese en un caso de un esclavo, vamos a decirle a un sirviente. Sí. Y yo te doy a vos de buena fe, pero una situación, pero yo veo que vos abusas de mi cosa. Vamos a llegar ahí. Vamos a llegar a la actio. Hay un contrato Sí, por medio. eso se llama actio prohibitoria y negatoria. Vamos a llegar a esa acción. Existe una figura jurídica para eso. Existe una figura jurídica para eso. Esto es para que yo te restituya tu bien, o sea, te devuelva tu propiedad, y para analizar si esa propiedad, mueble o inmueble, sufrió o no sufrió daños y tuvo o no tuvo frutos. ¿Con quién se queda? ¿Quién tiene que devolver esto? ¿Qué responsabilidad tengo yo como poseedor de devolverte o no los daños y los frutos? Eso es lo que estamos analizando. Cuando hablamos de las impensas, espera que voy a googlear, porque esto era una especie de gasto de mantenimiento, ¿verdad? Si mal no me acuerdo. Un ratito. Impensas, gastos que se hacen en la cosa poseída. Sí, los gastos de mantenimiento. O sea, vamos al ejemplo otra vez del caballo y del terreno. Yo tomé posesión de buena fe de los caballos de José. Yo no sabía que José era el dueño de esos caballos. O yo hice un contrato con José para usar esos caballos, para poseer esos caballos. Y viene José un día y me quiere quitar esos caballos. Entonces, escenario 1, yo no sabía que el caballo era de José. Y viene José un día y me quiere quitar mi caballo. Que yo soy el poseedor. Pero en realidad él es el propietario. Pero yo no sabía. Escenario 2, yo celebré un contrato con José para que él me dé esos caballos a mí, para que yo le haga trabajar. Y viene José un día igual, él sabiendo que había un contrato me quiere quitar. En los dos, yo soy un poseedor de buena fe. Son varios escenarios. En realidad hay más de 2 escenarios, pero yo estoy dando los 2 principales. Cuando yo no sabía que tenía dueño, o cuando yo sé que tenía dueño y yo celebré un contrato con ese dueño. En los dos casos yo soy un poseedor de buena fe. Porque yo cumplí, o sea, yo no hice nada a sabiendas de que eso no era mío. No tuve una mala fe. No se juzga la mala fe del propietario, se juzga la fe del poseedor. Porque hay gente, como antes o como ahora, que le quiere quitar a la otra de su propiedad. Entonces, para eso está el contrato. ¿Entendés? Puede darse el caso, eso es lo que quiero decir. Cuando hablamos de los gastos de mantenimiento de esa cosa, ¿qué pasa? ¿Quién se hace cargo de todo lo que se gastó? Yo fui un poseedor de buena fe de esos caballos. Yo le di de comer, le vacuné, le corté su pelo,
Entonces, si yo fui un poseedor, para que eso pueda, para que el caballo pueda vivir, porque son las impensas necesarias y las impensas voluntarias, dos tipos de impensas hay. O sea, ese caballo necesitaba comer, tenía que tener su alfalfa. Entonces, ¿qué pasa? Ese es un gasto necesario para que él pueda seguir viviendo. Esa es una impensa necesaria. Y si yo fui un poseedor de buena fe de esos caballos, yo tengo derecho a ser indemnizado por el valor de todos los gastos que yo hice para que esos caballos o esa casa, si es un bien inmueble, sigan manteniéndose esos gastos necesarios. Y si fui un poseedor de mala fe, también tengo derecho a ser indemnizado sobre el valor de las cosas. ¿Por qué? Porque parece medio contrario a lo que está diciendo acá el juicio, ¿verdad? Porque estas impensas eran necesarias. O sea, aún sabiendo yo que eso no me correspondía, yo lo mantuve. Entonces tengo derecho a que se me devuelva lo que yo gasté, aún sabiendo de que yo tomé posesión de esa cosa que no era mía. Exclusivamente me estoy refiriendo a los gastos de mantenimiento, a los gastos necesarios de mantenimiento. Aunque seas un poseedor de buena fe o de mala fe, en ambos casos tenías derecho a que se te devuelva lo que gastaste por esos animales, por el ejemplo del caballo, o por la casa, en términos de mantenimiento de lo estrictamente necesario. Ahora bien, pasando a las impensas útiles o voluntarias, que pueden ser mejoras o gastos no estrictamente necesarios, si fui un poseedor de buena fe, podía retirar si el proceso no implicaba deterioro o la correspondiente indemnización. Tenía la posibilidad. Y acá creo que cabe más el ejemplo de la casa que del caballo. Si la mejora que yo hice no va a implicar, o sea, si el retirar la mejora que yo hice no va a implicar el deterioro de la cosa, podía retirar. O sea, si yo, y voy a un ejemplo medio actual, porque no se me ocurre ninguno anterior. Si yo pinté toda la casa con una pintura especial y puse una pintura súper específica, con diseño y todo, yo no puedo agarrar y llevar mi pintura. Aunque me correspondería, pero eso implica ¿qué cosa? El deterioro de la cosa. Entonces no puedo llevar el gasto, o no puedo llevar la cosa que invertí en esa cosa que no era mía. Ahora bien, mismo ejemplo, una casa y yo puse un aire acondicionado split. Y cuando tengo que salir de esa casa, fruto del que José me demandó, yo puedo llevar mi aire split, porque eso puse yo. Y eso no deteriora el estado de la casa. Entonces la lógica es, si esa cosa que voy a llevar, que voy a retirar, no va a deteriorar la cosa principal, puedo retirarla. Pero si va a perjudicar a la cosa principal, no puedo. En el caso de la buena fe. Y aquellos gastos no necesarios que yo haya hecho en la cosa mueble o inmueble, si fui un poseedor de mala fe, no puedo reclamar. Porque yo sabía que eso no era mío. Igual me fui y compré un split para esa casa que sabía que no era mío. Entonces ese split queda para José, porque esa es la casa de José. Estoy hablando siempre de impensas útiles o voluntarias, no de gastos necesarios.
Por eso subdivide otra vez gastos necesarios y gastos voluntarios. Que son estos dos, ¿verdad? Este y este. Ahora vamos a lo que hoy preguntaste, José. La acción negatoria. Bueno, perdón, antes de pasar. Se comprendió entonces la parte de la reivindicatio. Esta es la parte más compleja de la unidad. En realidad toda la unidad es la reivindicatio prácticamente. La reivindicación, lo más importante es, depende mucho de tu buena fe o mala fe. Sí. La devolución, la restitución en otra palabra, obligatoria o se te queda algo. Todo es dependiendo de tu buena y mala fe. ¿No? Y el concepto principal de la reivindicatio es la restitución de la cosa. Es la acción que plantea el propietario para exigir la restitución de la cosa de la cual es él el propietario. Esa es lo importante, no se discute la buena fe del propietario, solamente se discute la buena fe o la mala fe del poseedor en ese momento. Claro, lo que se evalúa es la buena o mala fe del poseedor. Porque es muy difícil pues, en el examen oral escribir al profesor a cada uno de los escenarios. Entonces, lo que podemos decir es lo siguiente. A la hora de evaluar la reposición o restitución, tanto de los daños o del deterioro, de los frutos o de los gastos, se determina a partir de la buena fe o la mala fe, lo circunstancial, que es lo que dijimos que era lo ocasional, tenía una palabra, espera, lo fortuito, o lo culposo o lo doloso. Eso va a definir si yo tengo que, como poseedor de buena fe o mala fe, que causó un daño de manera dolosa o culposa o fortuita, devolver o no, restituir o no, compensar o no los gastos, frutos e impensas, producto del uso de esa cosa de la cual tomé posesión. ¿Y cuál es el factor fundamental? La litis contestatio. A partir de ahí se entiende antes o después. Cada una tiene su efecto en función a cada escenario que puede ocurrir. Porque decirle de memoria a cada escenario te va a volver loco, ¿verdad? Entonces, creo que mencionándole los factores es más que suficiente para darle a entender que sabes el espíritu, porque eso es lo que tenés que saber, el espíritu de esta acción. Voy a volver otra vez porque sin querer me adelanté. ¿Cuál es el espíritu de la reivindicatio? Que se le restituya a José lo que es de él. Y después se evalúa en términos de gastos, en términos de reposición por daños o deterioro, por frutos y por gastos, quién tiene que devolver qué y si es antes o después de la litis contestatio. O sea, eso se evalúa después, pero de que tengo que restituirte tu propiedad, te tengo que restituir tu propiedad. Ese es el espíritu de toda esta acción. Es medio compleja, pero ese es el espíritu. La acción negatoria también es una acción real, o sea, se hace sobre un bien que permite al dominus, o sea, al propietario, obtener la cesación. Esta es la palabra. Espera que no está escribiendo mi resaltador, será que me pone nervioso. No escribe. No sé por qué no escribe. Esta es la palabra acá mágica. Cesación. Palabras son las que marcan diferencia entre acción y acción. Por eso hago mucho énfasis en cesación. De meras turbaciones al ejercicio de la propiedad provenientes de hechos de terceros. O sea, si alguien estaba dañando tu propiedad, si alguien ponía en peligro tu propiedad, o si alguna acción que se realizaba por terceros podía dañar a tu propiedad, vos planteabas como propietario una acción negatoria. ¿Para qué? Para salvaguardar tu propiedad,
para que cese esa actividad que puede causar daño. La acción negatoria. Esa es la acción negatoria. La palabra clave, cesar. Que pare eso que puede dañar mi propiedad. Que pare eso que están haciendo terceras personas. Espera, quiero pasar. Espérame que se me perdió mi... ¿Qué le pasó a mi... ¿Ustedes ven mi pantalla? No. Espera que no sé qué le pasó a mí. No sé qué hice con mi... Espérame que ratito. Me salió un error. Espérame que... Un ratito. Sin querer, queriendo acá unos inconvenientes técnicos. Está fallando Google. Espérame que voy a poner más así. Ahí, y voy a poner... La ventana. Ahí ven mi pantalla. Sí. Bueno, Sí. no sé qué le pasa. Ahí está. Bueno. Acá nos quedamos. Acción negatoria. Acá yo no estoy buscando que se me restituya nada. Acá lo que yo estoy buscando es que cese una actividad que puede poner en peligro a mi propiedad, mueble o inmueble. Que termine esa actividad, que va a poner en riesgo a mi cosa mueble o inmueble, nada más. Esa es la acción negatoria. ¿Qué tiene que darse para que yo pueda plantear esta acción? Naturalmente tiene que haber una cosa corpórea, o sea, mi propiedad. Porque ¿qué dijimos nosotros? ¿Sobre qué cosas se ejerce la reivindicatio? Cosas corpóreas y comercio. O sea, cosas tangibles susceptibles de valor, que alguien pueda tener derecho de propiedad sobre esas cosas. Solamente sobre ese tipo de cosas se ejerce la acción negatoria. Y vamos a ver, Suazo, señor. en palabras vulgares, entonces, ¿qué significa la acción negatoria? Que paren de hacer daño a tu propiedad. Que cesen. Que cesen. Podemos suponer, vamos a hacer un ejemplo, porque el ejemplo suele aclarar. ¿Alguien quiere hablar? Dígame nomás. Sí, Suazo, este tema es como si alguien quisiera invadir tu fundo, tu terreno, Es ¿no? un escenario y también se da en la servidumbre. También. Los dos escenarios son válidos, Rodri. Cuando vos ves que el propietario del fondo de al lado está incurriendo en una actividad que puede dañar tu propiedad, vos planteas una acción negatoria para que cese eso, porque vos tenés que probar claramente de que eso puede dañar tu propiedad. O lo que dice acá el PBT. Por ejemplo, no sé si nosotros todavía no vimos la servidumbre, creo que es la unidad que viene de servidumbre. ¿Qué es servidumbre? Y voy a dar un ejemplo sencillo para entender. Voy a abrir Paint, porque necesitamos entender el concepto básico de servidumbre para poder entender esta parte. Un ratito. ¿Ustedes ven mi Paint? Sí. Bueno, ya vamos a mostrar.
Esta es la ruta 2. Y acá enfrente está el terreno de José. Este es el terreno de José. Detrás del terreno de José está mi terreno, el terreno de Suazo. Yo no tengo salida a la ruta 2. No puedo llegar a mi terreno. Entonces, ¿yo qué hago? Planteo una modalidad jurídica que se llama servidumbre. Llego a un acuerdo con José. ¿Para qué? Para que él me ceda un pequeño espacio para que yo pueda entrar y salir de mi terreno. En este caso se configura una servidumbre predial. ¿Por qué predial? Porque es de inmueble a inmueble. Vamos a ver eso en la unidad que viene, pero este es un ejemplo así sencillo. En este caso, el terreno de José es el terreno que hace servidumbre. Y mi terreno es el dominante. ¿Por qué? Porque yo me sirvo del terreno de José para poder tener acceso a la ruta 2. José me da parte de su terreno para que yo pueda pasar. ¿Hola? Sí. Ay, perdón. Espera. No, se perdió la conexión. Sí, Dios. Ahora, sí, ahí se conecta de vuelta. Dale. Perdón, no me di cuenta. Dios mío. Yo sí que estaba hablando acá. Espérenme que... ¿Ahí me escuchan? Sí, se te escucha bien. Bueno, perdón. No sé hasta qué parte me habrán escuchado ahora, pero bueno. Voy a repetir de vuelta. ¿Qué es la servidumbre? Y acá puse el ejemplo. Esto de acá es la ruta 2. Este es el terreno de José y este es mi terreno. Como el terreno de José está delante de mi terreno, yo no tengo salida a la ruta 2. Entonces yo llego a un acuerdo con José para que él me ceda un espacio que es este caminito, para que yo pueda salir y tener acceso a la ruta 2 a través de su predio, a través de su propiedad. ¿Me siguen, verdad? Suazo, Sí, Sí, ¿le cede eso o cómo es? sí. yo no te escuché otra vez a partir del que dijiste que el terreno de José daba la ruta 2. Ahí Bueno, se quedó. no hay problema. Reitero, acá tenemos tres elementos. Le tenemos a la ruta 2. Tenemos tres elementos. La ruta 2, que es esta que está acá. Esta es la ruta 2. El terreno de José, que es este. Y mi terreno, que es el que está en rojo. Como se darán cuenta, yo no tengo acceso a la ruta 2, porque el terreno de José está frente a mi terreno. Yo necesito tener un espacio para poder acceder y entrar a mi terreno. Entonces yo llego a un acuerdo con José. ¿Para qué? Para que yo pueda cruzar por su terreno y acceder a la ruta 2. Entonces José me cede una parte de su terreno, un caminito, 2 metros. Entonces yo ahí tengo acceso a la ruta 2.
En este caso, en este ejemplo bastante sencillo, se configura una servidumbre predial, que es la servidumbre que opera de predio a predio, de inmueble a inmueble. ¿Cuáles son los elementos de la servidumbre? Son dos. El dominante, que soy yo, porque yo me estoy sirviendo del terreno de José para poder pasar a la ruta 2. Y la servidumbre, que es José, porque él me está cediendo su terreno a mí para que yo, dominante, pueda acceder a la ruta 2. En este caso se configura una servidumbre predial. El terreno de José me sirve a mí para que yo, como terreno dominante, pueda pasar por su terreno, por su propiedad. Esa es la servidumbre en un concepto básico. En la unidad que viene vamos a ver a profundidad, pero en pocos términos esa es la servidumbre. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Súper bien. Bueno, buenísimo. Ahora vamos al concepto. La actio negatoria se plantea, y seguimos con el ejemplo del terreno, en el caso de que yo, como dominante, esté abusando de ese acuerdo al cual llegué con José. José me cedió nomás un espacio y yo abuso de eso. Hago pasar camiones, animales, abuso de esa servidumbre. ¿A riesgo de qué? De dañar la propiedad de José, quien es que me está dando en servidumbre parte de su propiedad. Entonces, ¿qué hace José? Plantea una actio negatoria. ¿Para qué? Para que yo deje de abusar de su propiedad, de la servidumbre o del derecho de usufructo. Porque yo llegué a un acuerdo inicial con José, pero estoy abusando de ese acuerdo. Entonces José plantea una actio negatoria en calidad de propietario de la propiedad que está dando servidumbre a mi propiedad, que es la propiedad dominante, para que él me prohíba el paso a mí, fundado en el abuso que yo, como propiedad dominante, estoy cometiendo. Ese es el hecho, la verdadera lesión al derecho de propiedad que afecte la libre disposición del mismo. Entonces, que cese esa actividad que está poniendo en riesgo la propiedad de José. Para estos casos es que se aplica la actio negatoria, para que cese. Vamos a la actio prohibitoria, es casi lo mismo. La única palabra o el único término que diferencia a la actio negatoria de la actio prohibitoria es que en este caso se prohíben. Mismo ejemplo del terreno. El terreno de José está sobre la ruta 2. O sea, ¿dónde está mi país? Acá está. El terreno de José está sobre la ruta 2 y mi terreno está detrás del terreno de José. José no quiere saber nada de servidumbre. Entonces, ¿qué él hace? Promueve una actio prohibitoria para que nadie pueda pasar por su propiedad. No es para que cese, para que nadie pueda pasar por su propiedad, para que nadie pueda servirse. Es la acción real similar a la actio negatoria con la finalidad de obtener la prohibición de las turbaciones al ejercicio de la propiedad proveniente del hecho de terceros. ¿Cuáles son las turbaciones al ejercicio de la propiedad proveniente de terceros? Y puede ser la servidumbre, uno de los casos. Porque fruto de la servidumbre yo puedo abusar de ese recurso. Esto se daba mucho en Roma con el tema del agua, o con el tema del desagüe.
¿Qué hacía Roma? Traía el agua del río a la ciudad. Entonces, ¿qué hacían? Porque entre el río y la ciudad hay mucha distancia. ¿Qué hacían entonces los propietarios de todos esos fundos que estaban en el camino del agua? Una actio prohibitoria para que ningún acueducto se construya dentro de los límites de su fundo. Para que nadie turbe la propiedad o al ejercicio de la propiedad. Mismo ejemplo, Roma hizo un aqua máxima, se llamaba un acueducto. Y vamos a suponer que yo le di en servidumbre mi terreno, pero empezaron a abusar y hicieron 3 acueductos más al lado del que solamente construyeron en primer término. Entonces, ¿yo qué hago? Una actio negatoria para que cese esa actividad que está dañando mi propiedad. Les doy nomás ejemplos de cómo funciona, ¿verdad? Actio negatoria para que cese la actividad que está dañando tu propiedad. Ejemplo, servidumbre. Acto prohibitoria para evitar daños a tu propiedad. Y la última, que es la actio publicana, es la que promueve un poseedor que está usucapiendo o que está en el proceso de usucapir. En la unidad pasada vimos, creo que la usucapión era una forma derivada de adquisición de propiedad, si mal no recuerdo. Es una forma, es un resorte jurídico para que el poseedor se convierta en propietario. Existen condiciones para usucapir. Antes y después de Constantino, las condiciones variaron. Pero el fondo es el mismo. ¿Cuál es el fondo? Que tenés que ocupar ese predio o tenés que poseer esa cosa mueble por un tiempo determinado para poder usucapir. Ejemplo, un inmueble era a 2 años antes de Justiniano. Después de Justiniano, 10 años. Y si la presencia era intermitente, 20 años. ¿Para qué hacía eso un poseedor? Para que pueda ser propietario. Estaba usucapiendo. Hasta hoy existe la usucapión. Me voy, ocupo una propiedad, tomo posesión, planteo la acción que es la usucapión con la finalidad de ser propietario. ¿Cuáles son las condiciones? Tengo que tener capacidad jurídica, habitar ese lugar o poseer esa cosa mueble por un tiempo determinado. En ese lapso en el que vos estabas ocupando o poseyendo esa cosa mueble o inmueble, alguien te podía desposeer. Te podían quitar la cosa. Porque imagínense, antes de Constantino dijimos que eran entre 1 y 2 años para cosas muebles e inmuebles. Después de Constantino eran entre 10 y 20 años. Entonces en ese proceso podían pasar muchas cosas. Ese poseedor que estaba usucapiendo, que estaba en el proceso de usucapir, podía verse desposeído de esa cosa que estaba usucapiendo. Entonces él tenía una solución jurídica para recuperar ese bien mueble o inmueble que estaba usucapiendo. ¿Cómo se llama esa acción? La actio publicana in rem. Produce los mismos efectos y consecuencias que la reivindicatio. Se le trata prácticamente de la misma forma a un poseedor que a un propietario. Entre paréntesis, subrayado en comillas, un poseedor que está camino a ser un propietario. Porque hay un poseedor que no está usucapiendo y un poseedor que sí está usucapiendo.
El poseedor que no está usucapiendo, ¿qué acción plantea para recuperar su posesión? Un interdicto. ¿Para retener o para recuperar? Un poseedor que está usucapiendo, ¿qué acción plantea para recuperar su posesión? Una acción publicana in re. Un propietario, ¿qué acción plantea para recuperar su posesión? Una reivindicatio. O sea, lo que estamos viendo es que cada situación tiene una acción que se puede plantear. La actio publicana in rem es la acción que plantea el poseedor que está usucapiendo para que se le pueda restituir su posesión, para que él pueda continuar usucapiendo. Esta acción solamente la llevan a cabo los poseedores que están usucapiendo. La actio publicana in rem. ¿Y qué acción era que llevaban los poseedores que no están usucapiendo? El interdicto. ¿Para retener o para recuperar en el caso de que ya se le haya quitado? ¿Y qué acción llevaba a cabo el propietario? La reivindicatio. Son acciones con efectos similares, pero destinados para personas diferentes. Para poseedores, el interdicto. Para poseedores que están usucapiendo, la actio publicana in re. Y para propietarios, la reivindicatio. ¿Qué condiciones tienen que darse? Y con esto terminamos. Para que un poseedor que está usucapiendo pueda plantear la action in re, o la publicana action in re, tiene que haber una cosa corpórea, tiene que haber un bien mueble o inmueble que esté dentro del comercio, por el cual él alega un derecho. Tiene que haber un poseedor de buena fe. Un poseedor de mala fe no puede usucapir. Tiene que ser un poseedor de buena fe, el que está usucapiendo. El demandado es el que le desposeyó al poseedor que estaba usucapiendo. Y las pruebas, o sea, la carga probatoria tienen que iniciar la acción. O sea, si yo planteo una actio publicana in re en contra de José, yo tengo que probar que yo soy un poseedor de buena fe y que estoy en proceso de usucapir. Y que él tomó posesión de manera ilegítima de la cosa mueble o inmueble de la cual yo era poseedor y en la cual yo me estaba encontrando en proceso de usucapir, con el objetivo de llegar a ser propietario. Y los efectos son iguales a la de la reivindicación, que es lo que vimos al principio. Todos esos efectos respecto a los gastos o deterioro, a los frutos y a los gastos de mantenimiento. Y naturalmente a la reposición del bien. Entonces con eso cerramos la unidad 18. ¿Preguntas, consultas? Es decir, solamente en el acción publicana, solamente es en el caso de buena fe Del propietario que está, del poseedor que está usucapiendo. Tiene que él demostrar su buena fe para poder accionar esta... Claro, él tiene que probar lo que está acusando. Él tiene la carga probatoria. Él tiene que probar que el otro es un poseedor ilegítimo. Cuando yo te acuso de algo, yo tengo la carga probatoria. Es mi deber demostrar tu culpabilidad. Porque vos tenés el principio de inocencia. Vos sos inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y el demostrar lo contrario está dentro de mi campo de acción. Esa es la carga de la prueba. Entonces, para cerrar, y que esto tiene que quedar clarísimo, porque esto la profesora les va a preguntar. Si es que ustedes no mencionan bien,
La acción que llevan a cabo los propietarios, la reivindicatio. La acción que llevan a cabo los poseedores que están en proceso de usucapir, la publicana in rem actio. La acción que llevan a cabo los poseedores que no están usucapiendo, el interdicto. Si pueden diferenciar esas tres cosas, genial. Eso es.